y azufre. Pero Satanás todavía no ha sido juzgado, todavía va a dar guerra unos añitos más. Va a estar ahí, por ahí merodeando, y vamos a entrar a un nuevo tiempo. Y esta bienaventuranza que vamos a ver esta noche está directamente relacionada con el milenio. En los primeros 3 versículos leemos: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. O sea, ahí sí ataron al diablo. Él quedó atado por el ángel, por orden del Señor, y dice que lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Ojo con eso. Ese, y ya lo enseñé, esa es el arma que Satanás utiliza todo el tiempo: la mentira, el engaño. Dice que engaña a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, para entrar a la bienaventuranza, lo primero que tenemos que entender es el milenio, que está enmarcada la bienaventuranza en esa dispensación, en ese tiempo. Y cuando usted va a estudiar acerca del milenio, usted va a encontrar que hay 3 corrientes de interpretación. La primera la encontramos, o la llaman mejor, los amilenialistas. Ellos no crean que los 1000 años es algo real, sino algo más simbólico, no es literal. Los postmilenialistas, que creen que el regreso de Cristo será después del milenio y que será una época dorada, y que el milenio también es algo simbólico. Y la corriente en la que más nos identificamos nosotros somos los premilenialistas. Creemos que la Biblia se interpreta, en este caso, literal. Hay un orden de los acontecimientos, hay un orden cronológico, hay un orden escatológico, ¿sí? Hay un cumplimiento de los tiempos. Y aunque el libro de Apocalipsis está lleno de simbolismos, lo que está hablando acerca del milenio es algo real. Son 1000 años, 1000 años donde Jesucristo va a reinar aquí en la tierra con sus siervos, con los santos, con los cristianos. Eso creemos. Ahora, en el versículo 4 dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Cuántos están listos para reinar 1000 años con el Señor? ¿Usted cree que está en ese grupo? ¿Usted cree que va a reinar 1000 años con el Señor? Amén. Ahorita vamos a ver eso. Entonces encontramos aquí que hay 1000 años o un milenio donde se establece en la tierra el gobierno. Cristo establece su reino acá en la tierra. Usted puede leer Isaías capítulo 65 y 66 para tener una visión o un panorama más amplio de lo que será el milenio. Será una época donde habrá paz, será una época de abundancia, será una época de gran bendición, será una época de comunión en la tierra, será un tiempo muy, pero muy especial. Aquí vemos que hay algunos que recibieron la facultad de juzgar, pero el juicio acá no lo vamos a ver hasta más adelante. Todavía no hay juicio, se va a juzgar luego a los impíos. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Dice acá que Juan vio las almas de los decapitados. Ojo con esto.
Porque aquí ya se habla de la resurrección de los mártires. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Quiénes son esos decapitados? Ya lo hemos explicado. Son los que ¿qué? Los que no se fueron con el Señor en el arrebatamiento, ¿sí? Aquellos que les tocó vivir la gran tribulación. Seguramente habrá una cantidad de judíos allí, en ese grupo. Entonces, dice que Juan los vio a ellos y fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos fueron fieles al Señor en un tiempo donde el anticristo estaba gobernando y haciendo de las suyas acá en la tierra. Pero hubo un gran remanente de hombres y mujeres que determinaron creer en el Señor y creyeron y fueron fieles hasta la muerte. Y usted y yo debemos ser fieles hasta la muerte, fieles al Señor hasta la muerte. Literalmente ellos dieron su vida. Ellos fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús, por creer en Cristo, por ser seguidores de Cristo y por creer y mantenerse en la palabra de Dios. También dice el texto que estos no habían adorado a la bestia. Y es bien interesante porque el contexto de lo que estamos viendo acá es que Satanás, ¿qué hacía? Y el falso profeta engañaba a las personas. Y eso es lo que hacen los falsos profetas. Hacen muchas veces falsas señales, falsos argumentos y engañan a las personas. Y aquí mucha gente fue engañada, pero estos que guardaron el testimonio, que fueron fieles, dice el texto, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. ¿Sabe qué pasó con ellos? Vivieron. ¿Qué quiere decir el término vivir acá? Revivieron, resucitaron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero no solamente este grupo reinó con Cristo. Aquí se está hablando de un grupo específico que están dentro del contexto de la gran tribulación, los mártires que resucitaron y resucitaron para reinar con el Señor Jesucristo durante 1000 años. Ahora, eso es lo que llamamos la resurrección de los mártires, la resurrección de los fieles. Dice el texto que revivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y tenemos que hablar entonces de la resurrección. Obligatoriamente aquí ya mencionamos el milenio, que es el gobierno de Cristo con su iglesia, con los creyentes durante 1000 años acá en la tierra, pero tenemos que hablar de la resurrección, porque va a ser determinante entender esto en este pasaje. Ahora, el texto dice, permítame, en el versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Ojo, esta parte de este versículo es como un paréntesis, porque hay dos resurrecciones. Vamos a encontrar que hay dos resurrecciones o dos momentos o dos tipos de resurrección. Y lo voy a explicar. Pero dice que los otros muertos, y ahora voy a explicarles quiénes fueron los otros muertos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. O sea que vamos a encontrar que hay una resurrección antes del milenio y hay otra después del milenio. Es lo que el texto nos
está mostrando. Ahora, vamos a hablar de esa primera resurrección. Recordemos que la resurrección es una doctrina fundamental de la fe cristiana. ¿Cuántos creemos aquí en la resurrección? ¿Alguien cree en la reencarnación? Gloria a Dios que todos creemos en la resurrección. Y déjeme decirle que la resurrección va a ser para toda la humanidad. Crean o no crean, la resurrección se dará para todos, con diferentes destinos y momentos. Ahora, si no hubiera resurrección, no habría perdón de pecados. Si no hubiera resurrección, no habría victoria. Usted y yo creeríamos en un Cristo muerto, que se sacrificó, que entregó todo, pero si no se hubiera levantado entre los muertos, no hubiera vencido el pecado, no hubiera vencido la muerte. Entonces estaríamos creyendo en una religión o en una doctrina mejor vana. Ahora vaya conmigo a primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 20. Y esta parte que le voy a enseñar es muy doctrinal, porque es entender que hay una primera resurrección y hay una segunda resurrección. Primera de Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, o sea, resucitados. Pero mire la clave, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Cuando hablamos de la primera resurrección, no estamos hablando de un número ascendente, sino de un tipo de resurrección. La primera resurrección se da en diferentes momentos. Vamos a leer otros textos y les voy explicando. Daniel capítulo 12, versículo 2. Daniel capítulo 12 y versículo 2. Dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. El término despertados serán resucitados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ojo, tenga claro ese versículo. Según lo que está diciendo Daniel, la resurrección se dará para todo el mundo. Pero el destino de los resucitados será diferente. Dice: unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Eso armoniza perfectamente con lo que el apóstol Juan escribió en Juan capítulo 5, versículo 28 y 29. Si usted puede ir conmigo allá. Juan capítulo 5, versículo 28 al 29. Dice lo siguiente: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, aquí hay dos tipos de resurrección: los que vamos a resucitar para vida eterna y los que van a resucitar para vergüenza, confusión y muerte eterna. ¿Cuántos aquí vamos a resucitar para vida eterna? ¿Amén? ¿Seguro? Muy bien. Entonces, esas son las dos tipos de resurrección. Pero como estoy hablando de la primera, y encontramos que el apóstol Pablo nos dijo que cada uno a su debido orden, Cristo ya resucitó,
las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Bueno, vamos a mirar entonces esto de la primera resurrección. La primera resurrección entonces se lleva a cabo en varias etapas. El primer resucitado es para permanecer vivo es Cristo. Porque los que murieron en el Antiguo Testamento y aquellos milagros de resurrección que hubo, ellos volvieron a morir. Lázaro volvió a morir. Pero aquí esta resurrección ya es permanente. Entonces Jesucristo prepara el camino para la resurrección de todos nosotros. En Mateo capítulo 27, no voy a leer el texto, pero quiero que usted lo tenga allí. Mateo 27, 52 al 53, vemos que hubo unas primicias. Y fueron los que se levantaron de los sepulcros el día que Cristo murió. Se levantaron de entre los muertos. Y usted puede leer el texto en Mateo capítulo 27, versículo 52 al 53. Eso hace parte de la primera resurrección. Pero sigue la resurrección de los muertos de aquellos que estamos en Cristo. ¿Cuántos aquí estamos en Cristo? Bueno, parece que no todos, ¿no? Algunos están pensando en otra cosa. Primera Tesalonicenses 4:16. Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes van a resucitar? ¿Y para qué van a resucitar? ¿Y para qué van a resucitar en esa resurrección? Para irnos con el Señor en el arrebatamiento, en el rapto de la iglesia. Ojo, ¿quiénes serán los bienaventurados que nos iremos con el Señor en el arrebatamiento? Los muertos en Cristo. O sea, todos aquellos que después de Cristo, en la venida de Cristo, han creído en el Señor, han muerto en el Señor, cuando Él venga, serán levantados de entre los muertos. Pero hay otro grupo, que tenemos que decirlo así, porque como está que viene pronto, y ahí debemos incluirnos nosotros, ¿cierto? Los que estemos vivos, seremos también levantados y transformados, pero nosotros, si es el caso que Dios viene esta noche, estamos vivos, no veremos la muerte. Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dije que estaremos siempre con el Señor. Buenas noches, hermanos. ¿A usted no lo apasiona esto? Cuando yo leo la escatología, a mí me llena de esperanza, a mí me llena de gozo, porque es que nosotros estamos viviendo estos tiempos. Nosotros estamos esperando la venida del Señor. Estamos esperando el arrebatamiento, mi hermano querido. Así que tenemos tanta esperanza que si por alguna razón usted y yo morimos y Cristo no ha venido, morimos con esperanza. Morimos sabiendo que Él vendrá pronto y que allá en el sepulcro donde seremos sepultados, escucharemos la trompeta, escucharemos su voz y seremos levantados de entre los muertos, transformados, glorificados, y el Señor estará allá arriba en las nubes con los brazos abiertos para recibirnos a cada uno de nosotros.
Esa no se cuenta como la segunda venida. Esa se cuenta como el rapto o el arrebatamiento de la iglesia, para que no la vaya a confundir. La segunda venida será después. Ojo, entonces la primera resurrección consta, ¿sí?, de las primicias, los que resucitaron cuando Cristo murió, los que resucitarán, que estaban en Cristo en el arrebatamiento, y vamos a ver otros más, los santos de todos los tiempos. Vaya conmigo a Daniel capítulo 12, versículo 1, porque ahorita solo le leí el versículo 2, pero tenemos que leer el versículo 1 para entender de quiénes estaba hablando Daniel. Daniel capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Ojo, y será tiempo de angustia. El tiempo de angustia es tiempo de tribulación. Está hablando de la tribulación, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. O sea, la referencia que encontramos en este versículo es la gran tribulación. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿En cuál libro? ¿En cuál libro? En el libro de la vida. ¿Cuántos aquí estamos escritos en el libro de la vida? A ver, levante la mano. ¿Seguro? ¿Y cómo aparece usted escrito en el libro de la vida? Si la Biblia dice que Él nos dará otro nombre. Mejor dicho, con Dios todo es fascinante. Ahí hay suspenso, ahí hay misterio. Dios no nos hace que leamos y estudiemos la Biblia para que podamos entender cada vez más y para que se haga deliciosa a nosotros. Entonces dice acá, los que se hallen escritos en el libro. Entonces, ¿de cuál resurrección está hablando ahí? De la primera. Porque los impíos no estarán inscritos en el libro de la vida. Ahorita veremos eso. Luego dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Recuerde que les dije que había dos resurrecciones, unos para vida, otros para muerte eterna. Entonces, el pasaje está haciendo alusión a los santos del Antiguo Testamento. Déjeme le leo otro texto para que confirmemos esto. Isaías capítulo 26, versículo 19. Isaías capítulo 26, versículo 19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Ojo, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas. Escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. ¿Y sabe cuál es la indignación? La gran tribulación. Esa es la indignación que hace referencia aquí, que Daniel lo llama tiempo de angustia. Entonces, la mayoría de los teólogos y de la línea de lo que nosotros creemos, como interpretamos la Biblia, estamos de acuerdo en que estos son los santos, los profetas, los del Antiguo Testamento, que van a ser levantados. Ahora sí, ya resolvimos el tema de la primera resurrección.
no hemos llegado a la bienaventuranza todavía, no me preocupe. Pero era necesario explicar esto. Yo le pregunto, ¿en cuál resurrección va a estar usted? ¿En la primera y en qué parte? ¿En cuál? En la del rapto, ¿sí? En la después de la gran tribulación. ¿Cuántos van a estar en la gran tribulación? ¿No? En la del rapto, claro. Esa es nuestra esperanza. Por eso, hermano querido, tenemos que cuidar lo que se nos ha dado. Note que estos que murieron en la gran tribulación eran fieles, consagrados, dieron su vida por Cristo y por la verdad. Y fueron dignos para luego ser resucitados. Así que ahorita está más facilito, hermano. Ahorita es más fácil vivir en santidad. Ahorita es más fácil ser cristiano, ser íntegro. En este momento y en este tiempo que usted y yo estamos viviendo. Entonces, dice en el versículo 5 de Apocalipsis 20, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. O sea, lo que Juan está haciendo aquí es como queda una pregunta, ¿y qué va a pasar con los impíos? Juan la resuelve. Y él dice, esta es la primera resurrección. La primera resurrección es la de los salvos. La primera resurrección es la de los redimidos. La primera resurrección es la de los santos. La primera resurrección es la de aquellos que seremos levantados para vida eterna. Amén. Amén o no. No los veo como animados. Y eso que hoy no ha hecho calor. A ustedes les gusta es que haga calor. Ya me los tengo identificados. Listo, ya resolvimos el tema. Dice en el versículo 6, bienaventurado, vamos a entrar en el segundo punto, que es la bienaventuranza, versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Ya explicamos la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces ahora sí vamos a desglosar la bienaventuranza. Primero se dice bienaventurado y santo. Aquí. O sea, el carácter del bienaventurado es santo. Porque si queremos ser levantados de entre los muertos, debemos ser santos. Debemos vivir una vida santa, debemos vivir una vida agradable al Señor. Eso no tiene negociación. ¿Cuántos aquí queremos ver al Señor? ¿Usted quiere ver al Señor? Sin santidad, nadie verá al Señor. Eso es un absoluto. Alguno le dirá, ay, a mí me parece que eso es muy exagerado. Eso de ser tan consagrado, eso de estar buscando tanto al Señor, eso de santificarse, no. Eso solamente es creer en Cristo y ya, dicen algunos. Hermano, no coma cuento, lea la Biblia. ¿Oyó? Entonces, bienaventurado y santo. Y la palabra bienaventurado, ¿qué es lo que quiere decir? Macarios, ¿no? Bendecido, muy dichoso, muy feliz. ¿Cuántos bienaventurados hay aquí esta noche? Entonces, por favor, deje la cara de limón. Ríase, gócese. Hermano, mire, esta noche cuando usted salga de este culto, usted y yo vamos a salir de acá agradecidos de la posición que Dios nos ha otorgado a nosotros. Entendiendo, mi hermano querido, que esta bienaventuranza usted y yo la debemos tener presente todos los días de nuestra vida. Entonces aquí dice bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Ya dijimos que nosotros estamos esperando el rapto. Si morimos antes, seremos levantados con Cristo, porque somos la novia. ¿Cuántos somos la novia de Cristo? ¿Y aquí hay convidados o novia?
Ya se les olvidó la enseñanza de hace 8 días. Hay novia y hay convidados. Somos la novia de Cristo. Ahora, dice el que tiene parte en la primera resurrección. O sea, ¿cuál es la bienaventuranza? Que yo tengo parte en la primera resurrección. ¿Y qué tiene de bueno la primera resurrección? ¿Qué es para qué? Para salvación, para vida eterna. Para vida eterna. Por eso soy bienaventurado, porque voy a resucitar para vida eterna, mi hermano querido. O sea, la bienaventuranza cobija ¿a quiénes? A las primicias, los que resucitaron cuando Cristo murió, a los santos de todos los tiempos o del Antiguo Testamento, a los redimidos después de Cristo, o sea, a la iglesia, a los que van a resucitar después de la gran tribulación. Allí habrán judíos y habrán gentiles, todos. Y yo pensaba en una cosa, pensaba en los que resucitarán después de la gran tribulación. Muchos de ellos serán mártires, decapitados. Morirán en medio de la aflicción. Morirán en medio de tormentos. Morirán en un tiempo bien difícil. Y los que vean a ellos morir, quizás se reirán, se burlarán de ellos. Pero ¿cómo los ve Dios? Bienaventurados, gozosos. ¿Y sabe por qué van a morir ellos por causa de Cristo? Porque ellos entienden que hay un futuro glorioso. Porque ellos entienden que hay más que esta vida. Y usted y yo tenemos que entender que hay más que esta vida. El cristiano tiene que entender que debe moverse en el ámbito de lo eterno. El cristiano debemos entender que nuestra estadía en la tierra es algo temporal, que no debemos darle relevancia a lo material, que no debemos darle relevancia a lo terrenal. Nuestra mirada tiene que estar puesta en lo eterno. Por eso somos bienaventurados y santos, porque vivimos una vida consagrada para el Señor. Entonces, aquí dice que vamos a resucitar en esa primera resurrección, valga la redundancia. Y dice el texto, la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Entonces ya tenemos que explicar qué es la segunda muerte. Pues la primera muerte es la muerte natural. Algunos que interpretan la Biblia distinto hablan de una muerte espiritual, pero la verdad es que es la muerte natural. O sea, lo más normal y lógico es que todos nosotros vamos a morir. Nadie dijo amén. Hermano, usted y yo estamos en una fila larga, ¿oyó? Y no sabemos en qué lugar de la fila nos toca. Pero lo normal es que vamos a morir. Pero el asunto es que si morimos, morimos en Cristo. ¿De acuerdo? Y si morimos en Cristo, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a qué? A resucitar. Entonces, ¿para qué llorar? Como dijo alguien, vean a este llorando y va para el cielo. Hermano, vamos para el cielo. ¿Para qué llorar? Entonces la primera muerte es la que la mayoría de los seres humanos podemos experimentar, excepto los que por la gracia de Dios en el rapto seremos o serán levantados para irse con el Señor. La segunda muerte es la que conocemos como la muerte eterna o la separación eterna de Dios. Recuerde que leímos en el versículo 5 que los demás muertos no volvieron a vivir hasta que pasaron 1000 años. Esos muertos que habla Juan es la resurrección de los impíos, la resurrección de los injustos.
Porque después de la resurrección de ellos, ¿qué vino? El juicio ante el trono blanco. Mire ahí en Apocalipsis 20:11. Y vio un gran trono blanco, al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. O sea, estos muertos ya estaban resucitados, pero estaban delante de Dios, delante del tribunal, iban a ser juzgados. Y mire lo que pasó. Y los libros fueron abiertos. ¿Cuáles son esos libros? Los libros de las obras, de todo lo que hicieron durante su vida. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Quiénes van a estar en ese juicio? ¿Quiénes? ¿Usted va a estar allí? ¿Usted va a estar allí? No. Nosotros vamos a estar en otro juicio. ¿Sí? Vamos a estar en el tribunal de Cristo, donde usted y yo allí lo que vamos a recibir es recompensa de acuerdo a la obra que hayamos hecho acá en esta tierra. Pero este juicio es un juicio para los impíos, no para los cristianos. Porque ya los cristianos resucitaron, están con el Señor siempre, van a reinar en el milenio con Él, van a estar allí. Ahora, aquí vamos a encontrar que estos muertos que habla Juan, los otros, note que suena como hasta despectivo, los otros muertos no vivieron hasta después de 1000 años, son estos. ¿Y para qué vivieron? Vivieron para ser juzgados por el Señor. Y van a dar cuenta a Dios de todo lo que hicieron en esta vida. Y lo más terrible es que el Señor tiene unos libros. Y parece que tiene unos escribas allá, unos ángeles que están escribiendo todo lo que el ser humano hace. Todo pecado que se comete, toda iniquidad que las personas cometen. Eso es lo que el texto nos concede entender. Versículo 12. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. O sea, a las personas se les va a decir por qué van a ser condenados. Van a estar en un tribunal y, hermano, allí sí no habrá justificación. Allí no hay abogado que valga, ¿oyó? Podríamos decir que ellos ya están condenados. Se cumple lo que hay en Juan capítulo 3, versículo 16. El que no cree ya ha sido condenado. El que no cree en Jesucristo ya está condenado. Y ese día ya en la eternidad se le dirá: tú has sido condenado por esto, y esto, y esto. Y ellos dirán, alguno podría decir, pero yo no me acuerdo de eso. Y quizás el Señor le diga a uno de sus ángeles: abre el libro de Pepito Pérez. Ah, sí, Pepito Pérez. Ahí está todo tu expediente, de todo lo que hiciste en la tierra, de toda la maldad que hiciste. Y yo creo que en ese momento todo le va a pasar como una película. Y ahí sí se va a acordar de toda la maldad que hizo en la tierra. Luego dice en el versículo 13: y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego.
Esta es la muerte segunda. ¿Y qué dijo Juan? Que somos bienaventurados porque no tendremos parte ¿dónde? ¿No tendremos parte en qué? En la muerte segunda, en la segunda muerte. O sea, no es para cristianos el tribunal. No tendremos nada que hacer allí. La muerte del Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? Puedo definirle en el contexto. La muerte segunda es la que sufrirán todos aquellos injustos que van a ser lanzados al lago de fuego y azufre. Por eso hay predicadores y hay doctrinas diabólicas que no quieren reconocer que hay un lugar de castigo, que quieren justificar y decir: yo no creo que un Dios tan bueno pueda enviar a sus hijos o a alguien a un lugar tan horrible como el infierno. Pero la respuesta es que ese Dios tan bueno fue capaz de entregar a su único hijo y enviarlo a una cruz para morir por cada uno de nosotros, para evitar que fuéramos allá. Entonces, dice el texto: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Quiénes irán al lago de fuego? Eso es terrible. Eso no debe producirnos miedo a nosotros. Eso debe producirnos compasión por los que no conocen a Cristo. Pero la iglesia, frente a esta verdad, no debe tener miedo. Porque si ya hemos sido redimidos, si ya el evangelio se nos ha sido predicado, hermano, lo que usted y yo tenemos es que creer y obedecer la palabra del Señor. Usted y yo, si somos iglesia, usted y yo debemos vivir una vida santa, una vida consagrada al Señor, para no llevarnos sorpresas. Y esto no es de lo que a mí me parece, esto no es de lo que yo pienso, esto no es de lo que yo creo, esto es conforme a lo que está escrito en el libro, en la palabra de Dios. Por eso una de las herramientas que Satanás usa es el engaño. Y anda engañando al mundo diciendo que no hay infierno, que no hay lugar de castigo. Anda engañando al mundo diciendo que no hay Dios. Anda engañando al mundo diciendo que no habrá juicio. Y anda engañando a muchos cristianos con falsas doctrinas, para que no sigan la verdad, para que no crean la verdad, para que no se consagren, para que no se santifiquen. Pero aquí estamos hablando hoy de dos cosas y dos doctrinas: la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Esa es una realidad, hermanos. Imagínate qué tan bienaventurados somos nosotros que no tendremos parte en la muerte segunda. Qué tan bienaventurados somos que no vamos a estar delante del trono blanco para rendir cuentas, porque somos redimidos, porque estamos escritos en el libro de la vida. ¿O no? ¿O no? Pero tenemos que pensar una cosa, iglesia: que hay familia, que hay vecinos, que hay amigos, que hay enemigos, que hay gente que dice ser cristiana y no lo es, que están en peligro. Y que esto es terrible. Como dice alguien, esto no se le desea ni al peor enemigo. Porque la muerte segunda es la muerte eterna. Es la separación eterna de Dios y de Cristo. Esa es la muerte segunda. En un lugar de tormento donde las personas serán atormentadas todo el tiempo. ¿Sabe quién estará en el lago de fuego y azufre? Estará el falso profeta, estará la bestia, estarán Satanás y los demonios.
y estarán los incrédulos. ¿Y dónde estará la iglesia? ¿Dónde? Con Cristo, con Dios. ¿Somos bienaventurados o no somos bienaventurados? Hermano, cada día me convenzo más de ser cristiano. Cada día tenemos que aferrarnos más a la doctrina. Recuerdo el pasaje de Mateo 25:41, cuando Jesús dice: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Sabe por qué alguien vivirá eternamente separado de Dios? Porque en vida determinó vivir separado de Dios, no tener en cuenta a Dios, no tener en cuenta a Cristo. La gente recibirá lo que decidió en vida, que esa es la mentira de la religión tradicional: hacerle creer a las personas que por una serie de sacrificios y de oraciones y de cosas van a pasar de un lado al otro. Está establecido para el hombre morir una sola vez y de ahí el juicio. Eso es lo que dice la Escritura. Luego dice el texto que reinaremos con el Señor, que somos reyes y sacerdotes de Dios y de Cristo. ¿Sabe qué? Recibiremos una dignidad. Pero le tengo noticias: usted y yo ya tenemos esa dignidad. Lo que pasa es, y por eso hemos venido hablando de la identidad de la iglesia. ¿Cuántos han sido bendecidos con las enseñanzas? Una de las cosas que somos nosotros, somos reyes y sacerdotes. Es la dignidad que Dios nos ha dado, y eso lo vamos a explicar dentro de unos días. Vamos a entrar en una segunda parte de lo que es nuestra identidad en Cristo. Vamos a tener un tiempo, porque hay mucho todavía en la Biblia que estudiar sobre el tema. Pero vaya a 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9. 1 de Pedro 2, 9. Dice: mas vosotros sois linaje escogido. ¿Dónde está el linaje escogido? Ah, eso sí nos gusta. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. O sea, esta posición de reyes y sacerdotes ya se nos dio. Pero en el milenio también gobernaremos con Cristo. Gobernaremos con Él. Es lo que está diciendo la bienaventuranza. La bienaventuranza nos lleva a que nosotros somos felices, somos bendecidos, porque no tenemos parte en la segunda muerte. Somos bendecidos porque se nos escogió para ser reyes y sacerdotes y reinar con Cristo 1000 años aquí en esta tierra. Nada raro que usted llegue a ser un presidente de una nación, o un gobernador, o un alcalde, yo qué sé. Pero vamos a reinar con Cristo. Y cuando habla de que somos sacerdotes, es que tenemos acceso libre a Cristo. Una comunión perfecta. Y ofrecer sacrificios espirituales para el Señor.
Pero en el texto de Pedro hay un propósito: para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Y aquí es donde no estamos ejerciendo el sacerdocio, porque nos estamos quedando con la bendición. Yo quiero que usted piense, y usted y yo pensemos esta noche en algo. A mí me gusta tratar de entender todo lo que Dios viene hablándonos. Y en realidad me ha marcado mucho el hecho de que el propósito que tenemos este año es prepararnos y preparar nuestra familia para la venida de Jesús, para el arrebatamiento. Eso lo dijimos, ¿cierto? Ahora, mira de lo que tú y yo somos librados: de la condenación eterna, del fuego eterno. Pero ¿cuántos hoy no conocen al Señor? ¿Cuántos hoy están en peligro? En algún momento yo les he dicho, lo mejor que uno puede darle a un ser humano es el Evangelio, es Cristo. Hay gente que hoy está muriendo de hambre, que tiene necesidades y que podemos en alguna medida ayudarlos, pero la mejor ayuda que podemos darle a un ser humano es colocar su confianza y entregar su alma y su vida a Cristo. ¿Por qué? Porque es librarlo de la condenación eterna, es librarlo del fuego eterno. El asunto es que no estamos ejerciendo el sacerdocio. Y es tan evidente que a veces pasan semanas y no tenemos personas nuevas, o no estamos personalmente, y eso nos redarguye a todos, ganando almas para Dios. No estamos ejerciendo nuestro rol, nuestra autoridad. En Apocalipsis 1:5 dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. ¿Qué somos? Usted sabe que en el Antiguo Testamento los sacerdotes era la descendencia de Aarón. Los levitas servían en el templo. Pero ahora en Cristo Él nos da la dignidad a nosotros de hacer lo que ellos hacían, el privilegio que ellos tenían. Somos reyes y sacerdotes, dice acá Juan, para Dios su Padre. La bienaventuranza va en que no solo somos librados de la muerte eterna, sino que se nos da una dignidad aquí en la tierra. En el milenio la vamos a tener, ya la tenemos, y en el milenio nuevamente va a continuar. Seremos reyes y sacerdotes para Dios. Eso es un privilegio. Y el texto termina diciendo en el versículo 6: y reinarán con Él 1000 años. Entonces concluyamos esta enseñanza de la siguiente manera: ¿por qué soy bienaventurado? Por tener parte en la primera resurrección, la cual es para vida eterna. Porque la segunda muerte no tiene poder sobre mí. O sea, que no tengo parte en la condenación eterna que habrá para los injustos. No iré al lago de fuego y azufre. Por eso soy bienaventurado.
Soy bienaventurado porque se me dio la dignidad de ser rey y sacerdote para Dios y para nuestro Señor Jesucristo. Es una gran honra. Soy bienaventurado porque reinaré, gobernaré con Él 1000 años sobre la tierra. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Amén. Colócate de pie. ¿Quiere más? ¿Cuántos quieren más? Dentro de 8 días hay más, si Dios quiere. Si no ha venido el Señor. Todavía nos faltan 2 bienaventuranzas. ¿Cuántos están felices esta noche? ¿Usted y yo valoramos el ser librados de la condenación eterna? Yo a veces veo personas o escucho testimonios de personas que dicen ser cristianos haciendo locuras, viviendo vidas impías, dándole lugar al pecado. Y creen que porque no les pasa nada, algunos creen que porque les va bien en su empresa y en sus negocios, ay no, yo estoy bien con Dios. Algunos creen que porque no los ha visto, los hijos dirán, mi papá no se ha dado cuenta. Algunos dirán, mis líderes y pastores no se han dado cuenta. Tranquilo, el juez se ha dado cuenta y el juez está esperando arrepentimiento. Y habrá un día, porque encontramos en el libro de Apocalipsis que nuestros nombres del libro de la vida pueden ser borrados. ¿Y qué es nuestra decisión? Hermanos, no vivamos la vida loca como dicen algunos. La Biblia dice que seamos sobrios. La Biblia dice que seamos santos. La Biblia dice que seamos íntegros. La Biblia dice que nos preparemos, porque el Señor está a la puerta. ¿Sabe cómo nos ve Dios? Bienaventurados. Usted y yo hoy somos bienaventurados por escuchar este mensaje. Porque si hay algo que no estamos haciendo bien, hay que tomar decisión. Y si vamos bien a la luz de la palabra, tenemos que permanecer, consagrarnos más, buscar más, orar más, leer más la palabra, servirle más a Dios, darle más a Él. Cierra tus ojos un momento. ¿Y qué le dirías tú al Señor esta noche? Después de escuchar y saber que el Señor dice, bienaventurado y santo. Bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección. Y ya sabemos que la primera resurrección se da en diferentes momentos. No tendrán parte en la muerte segunda, o sea, en aquellos que van a resucitar, van a ser juzgados y van a morir eternamente. Yo no sé si usted y yo esta noche podemos decirle a Dios gracias. Gracias, Señor. Dígale gracias porque mi nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Gracias por tu verdad, Dios. Gracias porque tu palabra esta noche no es para llenarme de temor, es para alentarme a ser santo, a vivir una vida santa. Señor, gracias
porque has pensado en darme una dignidad de reinar contigo y la dignidad de ser reyes y sacerdotes. Un lugar de honra, un lugar donde hay acceso a tu presencia, un lugar de comunión, un lugar de privilegio. Señor, gracias. Soy bienaventurado, dígale. Pero no podemos solo irnos esta noche sin pensar en aquellos que hoy no lo son. Y quizás los tenemos tan cerca en nuestra propia casa, en nuestro propio vecindario, en nuestra propia familia, en el trabajo, y están en peligro de muerte y no lo saben. Señor, en esta noche, Dios, ayúdanos a ejercer como reyes y sacerdotes, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios, en esta noche ayúdanos a no ser escasos, Señor. Ayúdanos, Dios de los cielos, a no perder el gozo, a no perder la visión de lo eterno y a entender que podemos cambiar la eternidad de otros, Dios, que hoy están perdidos. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, Señor. Si usted puede levantar sus manos y hablar con Dios y decirle: Dios, gracias, soy bienaventurado y santo, porque tengo parte en la primera resurrección, porque no tengo parte en la muerte segunda, porque tú has determinado, Señor, y me has llamado rey y sacerdote para reinar contigo por 1000 años, Señor, en esta tierra, para gobernar contigo, bendito Dios. Señor, gracias, 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 porque mi nombre está escrito en el libro de la vida. Dígale gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú has hecho todo, Señor. Tú has hecho todo, bendito Rey de la gloria. Y no queda más que alabarte, y no queda más que adorarte y que exaltarte, Señor. Gracias, Jesús.